Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 4, donde daremos respuestas bíblicas a mentiras comunes. En esta ocasión estudiaremos el paso número 5. Esta lección se titula Mentira, yo puedo. Y vamos a ver 4 puntos muy importantes. El primero de ellos, vamos a explorar esta mentira que dice yo puedo. En segundo punto, el yo puedo y la salvación. En el tercer punto, el yo puedo y la vida cristiana. Y en el cuarto punto, el yo puedo, el legalismo y la gracia. Antes de comenzar, vamos a responder algunas preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo ser salvo? Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo ser un cristiano victorioso? ¿Hay ministerios basados más en la fuerza de voluntad de un hombre que en el poder de Dios? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto. Vamos a explorar esta mentira que dice yo puedo. Si has escuchado o tal vez has dicho frases como soy capaz, yo puedo sola o solo, o no necesito ayuda de nada ni nadie, ten cuidado, detente un momento. Hay un peligro con estas frases y el peligro es el peligro de la autosuficiencia. Decimos que la autosuficiencia es muy peligrosa porque lo que ésta hace es que el lugar que debe tomar Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, entonces viene el yo puedo y le dice, ¿sabes qué, Dios? Sal de allí, yo voy a gobernar mi propia vida, según mis propias reglas, según mis propias fuerzas y capacidades, porque yo tengo la capacidad de solucionar mis propios problemas. No te necesito. Y eso es muy, muy peligroso. Y vamos a ver con respecto a esto nuestro segundo punto, que es el yo puedo y la salvación. Porque ¿cómo podemos ser salvos? ¿O qué ayuda a que nosotros seamos salvos? Algunos responderían, bueno, hay que ir a la iglesia o hay que rezar a la Virgen. No, mejor hay que dejar el licor o cualquier otro vicio. Es decir, cosas que uno debe hacer. Y esto es típico de algunas religiones o sectas que nos dicen, si una persona hace lo que su religión exige, entonces irá al paraíso o será salvo o tendrá un lugar especial en algún lugar. Y aunque los requisitos varían en cada una de estas religiones, todas se basan en las obras, o sea, en esa mentira de que yo puedo, en algo que tú tienes que hacer para poder merecerte ese regalo o esa salvación. Y una de estas sectas es los Testigos de Jehová. Y ahora vamos a ver qué es lo que dicen ellos con respecto a la salvación. Y para responder a esta pregunta, ¿qué se necesita para la salvación desde la perspectiva de los Testigos de Jehová? He consultado esta página web que es de los Testigos de Jehová. El link lo encontrarás en la descripción de este video. Y ellos responden de la siguiente forma. En el segundo párrafo dicen, no hay manera fácil de obtener la salvación. Solo se consigue mediante esfuerzo vigoroso. ¿Quién te da la salvación entonces? Tu esfuerzo, tu dedicación, tus fuerzas, tú mismo. Como la mentira que estamos estudiando. Yo puedo hacerlo. Yo puedo solo. Yo soy suficiente. Y ellos dan una lista de requisitos que se necesitan para ser salvo. ¿Y en qué te debes esforzar para tener la salvación? Bueno, hay una lista de requisitos que tú tienes que cumplir para poder ser salvo desde la perspectiva de los Testigos de Jehová. El primero de ellos es el estudio bíblico como algo vital. El segundo requisito es ejercer la fe. El tercer requisito, una asociación correcta, es decir, asociarse con los Testigos de Jehová. Otro requisito más es una nueva personalidad, es decir, tienes que cambiar tu vida primero para poder ser salvo. Otro requisito para la salvación es predicar. Otro requisito más es la dedicación.
Y el último requisito es aguante para poder recibir el galardón. Y en su último versículo, ellos dicen de esta forma: ustedes tienen necesidad de perseverancia para que después que hayan hecho la voluntad de Dios, abren corchetes, después de haber dado todos estos pasos vitales, cuando hayan cumplido estos pasos, reciban el cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la salvación. Es decir, tú tienes que esforzarte para recibir o conseguir la salvación. Ahora veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la salvación y nosotros. ¿Es usted capaz de contribuir en algo para su salvación? Vamos a leer estos versículos del capítulo 3 del libro de Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En este versículo nos dicen que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos, alejados, apartados de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en este versículo nos dice que hemos sido justificados gratuitamente, pero para responder a la pregunta, ¿podemos contribuir en algo para nuestra salvación? Los versículos que hemos visto claramente nos dicen que el ser humano es incapaz de contribuir en su salvación. No hay algo que él tenga a sus manos o pueda hacer para ser salvo, porque esta justificación, es decir, el perdón de nuestros pecados, el declararnos libre de la condenación, esa es la justificación, es gratuita. No hay ningún esfuerzo que podamos hacer para poder merecerla. Continuemos analizando más en la palabra de Dios. Si se esfuerza mucho, entonces ¿puede salvarse? Vamos a leer Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque usted se esfuerce mucho, ¿puede salvarse? Claramente no se puede. ¿Y por qué no se puede? Claramente en el versículo 8 nos dice que la salvación es por gracia. ¿Y por qué no puede ser por obras? Es decir, haciendo algo. Para que nadie se gloríe, nos dice al final del versículo 9. Es decir, para que nadie crea que por su esfuerzo ha sido salvo. Para que nadie se crea Dios. ¿Y qué es la gracia? Pues la gracia es un regalo no merecido, porque no nos merecíamos la gracia de Dios, no nos merecíamos su regalo de la salvación, no merecíamos ni una gota de sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Es más, Romanos 5:8 nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que nosotros hiciéramos algo para morir en la cruz. Y no esperó que nosotros dejáramos nuestros pecados, nuestros vicios, dejar de hacer lo que a Dios le desagrada para morir por nosotros. Eso es gracia. Nos da la salvación sin merecerlo. La salvación es un regalo de Dios. No se puede comprar o ser ganada tampoco. Y solo puede ser aceptada por fe. O en todo caso, rechazada. Y es por eso que cada uno tiene que tomar una decisión, aceptar o rechazar. Según Gálatas capítulo 3 versículos 10 y 11, vamos a leer para completar esta frase. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Completemos nuestro texto. Los que quieren justificarse por la ley, es decir, por su propio esfuerzo, por cumplir ciertas normas o reglas como las que se habían establecido en el Antiguo Testamento, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque no cumplen con todo lo que exige la ley. Dios en el Antiguo Testamento dio una ley, un conjunto de reglas que debían de cumplirse al pie de la letra. Y muchos lo cumplían, pero no lo cumplían al 100%. Y aunque pudiera parecer que lo cumplían, en realidad lo habían mecanizado, lo habían hecho incluso muchos sin entender el verdadero significado por el que Dios lo había establecido. Solamente para contarte un ejemplo acerca de esto es el guardar el día sábado. El día sábado se decía que no se debía trabajar, pero el hombre comenzó a filosofar con respecto a esta palabra, que es el trabajo entonces. Y una de tantas leyes que habían establecido, o interpretaciones mejor dicho, era que hacer un nudo era un trabajo y que no se debía hacer, por lo tanto, era pecado, excepto el nudo que se hacían las mujeres con su cinturón, porque de otro modo no podrían vestirse. Entonces, hacer un nudo en el cinturón de la mujer no era trabajo, porque era parte de su vestimenta, y eso no era pecado. Así que algunos hombres, para sacar agua el día sábado, hacían nudos con los cinturones de las mujeres. Así cuando les encontraban y les decían, ajá, tú hiciste un nudo el día sábado. Y él decía, un momento, el nudo que hice es con el nudo del cinturón de mi mujer. Y hacer un nudo con el cinturón de la mujer no es pecado. ¿Te das cuenta cómo se habían convertido la ley de Dios? Lo que Dios había dado lo habían pervertido. Nadie lo podía cumplir al 100%. Es por eso que en ese sentido, las obras de la ley, el esfuerzo del hombre para agradar a Dios es inservible. El esfuerzo del hombre solamente le acarreará maldición. Es por eso que la palabra de Dios dice que el medio de la salvación es la fe en Jesucristo y esta se recibe gratuitamente. No tienes que hacer nada para ganarla. Y si la salvación fuera por obras, nadie las alcanzaría. Porque si la ley trajera salvación, entonces Cristo por gusto hubiera venido. No hubiera sido necesidad que Él viniera a morir en una cruz, sino que la ley es infructuosa para la salvación. Solamente Cristo es el único medio hacia la salvación. Por eso debemos tener cuidado con aquellas religiones donde animan a seguir guardando la ley. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, o en el Perú hay un grupo religioso también que se llaman los israelitas. Para resumir hasta este punto, la salvación es gratuita y no merecida. Eso nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no hay obras o méritos para alcanzar la salvación. Por ejemplo, Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y también no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de haberlas cumplido. Además, la salvación se recibe por poner nuestra fe en Jesucristo. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo tienes que creer en el Señor Jesucristo para recibir la salvación. Ahora vamos a ver el tercer punto, que es el yo puedo y la vida cristiana. En el punto anterior hemos visto que no podemos contribuir en nada para nuestra salvación, porque el hombre y Dios están separados por causa del pecado. Incluso vivir una vida moral es insuficiente para poder alcanzar a Dios. Lo único que se necesita es Cristo, y por medio de Él podemos reconciliarnos con Dios. Y no solamente eso, sino que Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos acompaña y nos guía, nos capacita
para que podamos nosotros agradar a Dios. Es decir, Dios mismo es quien nos acompaña para hacer su voluntad. Y ahora que Él está en nosotros, ¿qué puede contribuir a su vida cristiana? ¿O qué lugar tienen las obras y el esfuerzo personal? Aunque su salvación no depende de las obras, no hay duda que las buenas obras son el fruto de la salvación. Es decir, las buenas obras son el resultado de haber tenido ese encuentro con Jesucristo y haber sido reconciliado con Dios. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, cuando venimos a Cristo, no lo hacemos con nuestras fuerzas. Cuando obtenemos la salvación, el regalo de la vida eterna, no la obtenemos porque la merecemos, ni tampoco hay algo que tengamos que hacer para merecer esta salvación. Somos salvos por la pura gracia de Dios. Y ahora que ya somos salvos, Dios obra en nuestra vida, Dios trabaja dentro de nosotros, Dios nos enseña y nos capacita para que podamos dejar el pecado y vivir una vida de buenas obras. Por lo tanto, la salvación no gira alrededor de las buenas obras, sino de la gracia de Dios. Pero la salvación se evidencia en las buenas obras. Ahora, estas buenas obras no se logran por el esfuerzo propio. No tienes que hacer todo tu esfuerzo porque no estás solo. Dios está trabajando en nuestra vida. El Espíritu Santo, es decir, Dios está obrando en nuestra vida. Solo tenemos que dejar que Él haga su trabajo y no ser autosuficientes y decir, yo puedo hacerlo solo. Y no, eso no debemos hacer. Continuemos con nuestro estudio. Vamos a regresar a 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Esto ya se estudió en la lección anterior, pero vamos a aprender algo más en este texto. Al principio de este capítulo, Pablo nos cuenta que tuvo una visión que nadie más había visto. Él había visto a Cristo. Pero después de esto le fue dado un aguijón en la carne. Esta palabra aguijón en la Biblia NBI le llaman una espina, algo que molesta, algo que incomoda. Es decir, Dios le da algo que le molesta y le incomoda. Y por esta molestia o incomodidad, Pablo había pedido a Dios en 3 ocasiones. Habíamos dicho que el número 3 aquí no significa que Pablo solo oró 3 veces, sino que oró de forma constante. Y en su oración Pablo pedía que le quitara esta prueba, pero no hubo ningún resultado. Dios le había dicho, bástate mi gracia. ¿Cuál fue el propósito de esta prueba que le fue dado a Pablo según 2 de Corintios 12:7? Leamos. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, es decir, una enfermedad, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cuál fue el propósito de esta prueba? Que no sea él exaltado, que no sienta que la visión era resultado de su inteligencia, de su esfuerzo o méritos, que no sienta orgullo, que él no se crea más que los demás por haber tenido esta visión. Y es que Dios conocía el carácter de Pablo, por eso Dios le da este aguijón a él para decirle, Pablo, no quiero que te crezcas. Por eso, para que recuerdes que tú no eres especial por tu propio mérito, te voy a dar un aguijón en la carne. Y tú vas a predicar y vas a salvar muchas vidas y vas a sanar enfermos, incluso vas a resucitar muertos, pero tú no vas a estar sano. Para que recuerdes que el poder no viene de ti, viene de mí. Eso es lo que Dios le dijo a Pablo. Y es que cuando uno tiene habilidades especiales, es fácil caer en el orgullo
y decir, mírenme a mí, yo soy más que el otro, o mírenme, yo soy mejor, o los dones que el Señor me ha dado son superiores a los tuyos, o mira, el Señor me usa a mí de forma muy especial. No, Dios no quiere ello. Dios permite debilidades para recordarle que sin Él nada se puede lograr, que sin Él nada somos. Por esto, Pablo dijo en 2 de Corintios 12:10, vamos a leer para completar esta frase: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando demuestro delante de Dios mi necesidad de Él, Dios se glorifica en mí. Cuando me someto completamente a Él, al punto de decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, la gloria de Dios se manifiesta a través de Él, haciendo cosas sobrenaturales, cosas sorprendentes, y no porque Él las quiera hacer, sino porque Él solamente quiere agradar a Dios. Yo no puedo, Cristo puede, y me someto a Él en mi vida cristiana. Por eso, la debilidad es una manera efectiva de recordarle sus limitaciones, refrenando así el orgullo. Y Pablo lo entendió. Pablo no luchó ni contendió contra Dios. Pablo no renegó contra Dios. Y a veces nosotros, cuando servimos a Dios y viene un problemita y decimos, Dios, qué mal pagas. Dios, ¿cómo es posible que a mí, siendo tu hijo, me venga esto? Pero a otros que ni siquiera te toman en cuenta en su vida, viven felices, sanos, contentos, prósperos. Nunca nos quejemos delante de Dios. Y como habíamos dicho en la lección anterior, debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado, no conformes, porque son dos cosas diferentes. Ahora leamos Gálatas capítulo 2 versículos 20 y 21 y completemos esta frase. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Completemos nuestra frase. Al ser crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora vivo por fe en el Hijo de Dios. Vamos a estudiar un poco más esta declaración. Cuando dice, ya no vivo yo, lo que está diciendo es, déjense morir. Ya no peleen contra Dios. Ríndanse ante Dios. Ya no luches en hacer tu voluntad. Simplemente ríndete ante Él. Mas Cristo vive en mí. Lo que dice es que Él debe ser quien tiene el control de tu vida. Él debe guiarte y sustentarte, y ya no debe ser tú, sino Él. Lo que ahora vivo en la carne, es decir, mientras estés en este mundo lleno de corrupción, de tentación, de perversión, la vivo en la fe, es decir, confiando en la palabra de Dios, confiando en su voluntad. Qué hermosa declaración que hace Pablo. Entonces, ¿qué determina mi relación con Dios según el versículo 21? Solamente la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo. Continuemos en este punto, y en Juan capítulo 15, Cristo dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos, es decir, las ramas. ¿Qué nos enseñan los versículos 4 y 5 sobre la idea de yo puedo solo? Leamos. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Jesús usa este ejemplo, esta parábola acerca de la vid. Y lo que le está diciendo es que Él es la vid, el tallo, y nosotros somos los pámpanos, las hojitas, las ramitas. Este pámpano, cuando está sujeto al tallo, se ve verde, está vivo, va a llevar fruto. Pero sin embargo, si este pámpano es cortado, es decir, se aleja del tallo, entonces se volverá amarillo, se seca y muere y no dará fruto. Por lo tanto, ¿qué aprendemos aquí? Que el decir yo puedo solo significa sin Dios. Y por lo tanto, sin Dios solo hay destrucción, muerte, desesperación, frustración, solo hay condenación. ¿Y qué significa permanecer en Cristo? Pues depender de Él. Los pámpanos dependen de la savia que pasa por la rama. Es decir, nosotros debemos depender de la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual, y sujetarnos a Él y hacer lo que la vid dice, hacer lo que Jesús nos dice a través de su palabra. Leamos también Santiago capítulo 4, versículos 6 al 7. ¿A quién resiste Dios? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién resiste Dios? A los soberbios. ¿Y por qué? Porque la soberbia no nos ayuda a reconocer nuestra necesidad delante de Dios y hace que las personas se crean autosuficientes y tampoco acepten su pecado. Es por eso que Dios resiste, es decir, no le agradan, les desagrada, le detestan los soberbios, porque simplemente estas personas no se acercan a Él. Y en lugar de decir, yo soy capaz, tengo habilidades, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante Dios? El versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? En el versículo 7 nos dice, sométanse a Dios. Y en el versículo 10 nos dice, humíllense ante Dios. Esa debe ser nuestra actitud. Ahora bien, hoy existen tantas rivalidades, y voy a resaltar esta palabra, entre ministerios o iglesias, pero a fin de cuentas, ¿quién da el crecimiento? Vamos a leer este pasaje. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y resalto esta palabra carnales porque aquí vemos que hay una rivalidad. Algunos dicen que son de Pablo, otros que son de Apolos, y hay rivalidades entre ellos. Entonces, estas rivalidades se da porque son carnales. ¿Qué significa esta palabra carnales? Significa sin Cristo. Y Pablo le responde ante esta rivalidad. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quién da el crecimiento? Lo da Dios. Por lo tanto, no debe haber ninguna rivalidad. Ni entre los miembros de una iglesia, no que yo canto, yo predico, no que tú limpias solamente la iglesia. ¿Cuál es el problema? El crecimiento lo da Dios, el crecimiento en la vida espiritual. O el crecimiento entre iglesias lo da Dios. Uno no puede decir, no, que mira, yo tengo una iglesia grande, tenemos 5,000 miembros y el otro, en el mío son 30. No podemos criticar o juzgar a otros. El crecimiento los da el Señor. Tampoco, no que en mi iglesia somos espirituales o en mi iglesia se manifiesta el Espíritu Santo, todos hablan lenguas, otros no, pero en mi iglesia hay sanidad. ¿Por qué las rivalidades? El crecimiento lo da Dios, no debe haber. Y si es que hay rivalidades, debemos tener cuidado, no vaya a ser que seamos carnales, es decir, sin Cristo, donde digamos yo puedo, ¿por qué tú no puedes? Y donde decimos yo puedo, allí tenemos un gran problema. Es una mentira de Satanás. En 1 Corintios capítulo 3 versículos 11 al 15
enseña la forma en que algunos cristianos edifican sus vidas. Vamos a leer. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el único fundamento en el cual podemos tener vida. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Como es de esperarse, el oro, la plata y las piedras preciosas ante el fuego no sufrirán ningún daño. Pero sin embargo, la madera, el heno y la hojarasca serán polvo, serán consumidas. La recompensa será para aquellos que edificaron como oro, plata y piedras preciosas. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, es decir, no va a perder su salvación, lo que va a perder es lo que edificó sobre Cristo. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, es decir, va a ser salvo a las justas, va a ser salvo solo por la gracia y misericordia de Dios. Aunque el hombre podría decir, no, esa persona no es salva, pero ¿quién somos nosotros ante la gracia y la misericordia de Dios? Y puede ser, y lo pongo como si fuera una broma, que el día que estemos ante la presencia de Dios en el cielo, nos sorprendamos y digamos, ¿cómo pudo haber entrado él si vivió una vida desordenada? Él no se lo merecía. Y el Señor dirá, no se trata de lo que tú creas, se trata de mi gracia. La salvación la doy yo, no la das tú. ¿Qué pasará al final? Según el texto que hemos leído, un día serán probadas nuestras obras. Ese día es el día del tribunal de Cristo. Y acerca de estos eventos lo hemos estudiado en lecciones anteriores en el Discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 2, el paso 14 y 15. El link de estos pasos están en la descripción de este video. Aquí el fuego demostrará si lo que se hizo se construyó en el espíritu o en la carne. Muchos dicen, soy capaz e inteligente, tengo habilidades. Y es que en la carne se pueden hacer muchas obras, hasta construir ministerios completos, iglesias sumamente grandes, que parecen tener éxito. Pero, ¿qué permanecerá cuando Dios examine todo? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo, pero no puede salvar su alma? Recordemos, no se trata de nuestras capacidades, sino de someterlas a Dios, de vivir como Dios dice en su palabra. Algunas personas califican su iglesia por su tamaño, mientras más grande, mejor. ¿Cree que esta es una buena manera de medir el éxito de un ministerio? ¿Y por qué? Y te animo a que dejes tus respuestas en los comentarios de este video. Recuerda siempre que unos ministerios son obras de Dios, otros son monumentos de hombres. Ahora veamos el cuarto punto, el yo puedo, el legalismo y la gracia. Y es que cuando la vida cristiana llega a ser una vida de esfuerzo propio, se convierte en otro evangelio, lo cual le es repugnante a Dios. Mira, leamos Gálatas 1, 6 y 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para servir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí nos dicen que hay un evangelio diferente. ¿A qué se refiere? En este texto se refiere al legalismo de los judíos. Y es que Pablo predicó y dejó una iglesia muy bonita donde habían judíos que se habían convertido a Cristo y gentiles que se habían convertido a Cristo. Todo estaba bien hasta que Pablo se fue. Y apenas Pablo se fue, comenzó la controversia. Salían los judíos cristianos que les llamaban judaizantes, que les decían a los judíos gentiles,
ustedes tienen que circuncidarse para ser parte del pueblo de Dios. Es decir, nuevamente, tú tienes que hacer algo. Necesidad de circuncisión. Tienen que guardar la ley el sábado. Y había controversias porque algunos guardaban el sábado, otros no. Algunos comían carne, otros no. Y había una pelea entre ellos. Pero nada de eso enseñó Pablo. Por eso Pablo dice, apenas me voy, han seguido un evangelio diferente. Esto es lo que pasaba en la iglesia en ese entonces. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Pues algo muy parecido. Insisten en la necesidad de los dones como el don de lengua, sanidad o profecía para creer que son hijos de Dios. O si tú no tienes sueños o revelaciones, entonces no eres un hijo de Dios. Y peor aún, algunos tienen sueños y revelaciones y todavía la iglesia se deja llevar por esos sueños y revelaciones. Eso es una práctica muy común de sectas, así que deben tener muy cuidado. Otros sienten orgullo por su tiempo de culto, por su ayuno, es decir, no, acá tenemos culto 5 horas y tú 2 horas, no, ya ves, te falta. O simplemente aquí ayunamos 3 días a la semana o hacemos ayuno de 40 días como lo hizo Jesús. Si tú crees que eso es un motivo de orgullo, estás haciéndolo en tus fuerzas, el yo puedo, y eso es un pecado. A Dios no le agrada. ¿Qué más encontramos en este texto? En el versículo 7, algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí ya estamos hablando de prácticas mucho más peligrosas. Hablamos de sectas que pervierten el evangelio, es decir, que lo distorsionan, lo cambian a su manera para sus propios fines, siendo alguna de ellas, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la Sociedad Misionera Mundial que está hablando de la diosa madre, entre otras más. Y no solamente sectas peligrosas, sino también doctrinas peligrosas dentro de la iglesia cristiana que debemos tener mucho cuidado y es mejor que huyamos de allí. Por ejemplo, la prosperidad o la declaración, ellos que dicen yo declaro que suceda así. O de la revelación que dicen el Señor me ha dicho, el Señor me ha llamado, el Señor me ha revelado, he tenido una visión del cielo que era así. Algunos traen visiones del cielo, de la Nueva Jerusalén. Eso está descrito en la palabra de Dios. No lo creas, lee la palabra de Dios. Y Dios no va a revelar ninguna cosa adicional a la que ya está allí. Por eso Dios le dice a Juan, sella estas palabras. Sella significa ya no hay más a partir de aquí. Y debemos tener mucho cuidado con esas supuestas revelaciones o visiones o profecías. Y en el versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Así que si un ángel me trajo un libro, maldito. No, que el Señor me reveló, maldición. No hay otra revelación que Cristo, su palabra, nada más. Si te van a enseñar otra cosa, otro libro aparte, una nueva traducción, un profeta, un vidente, huye de ahí. Y también debes cuidarte que muchos cristianos dependen de sus obras cristianas y piensan así, si me esfuerzo más, puedo lograrlo. Pensando en lo que ha aprendido en esta lección, ¿cuál es el problema con esta declaración? Y te voy a animar a que dejes tu respuesta en los comentarios de este video. Ahora vamos a responder a las preguntas de conocimiento previo. Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo ser salvo? Falso, no hay nada que podamos hacer nosotros con nuestro esfuerzo para ser salvos. Solamente la gracia de Dios es necesaria. Si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo ser un cristiano victorioso? Falso, no se trata de nuestro esfuerzo, sino de nuestro sometimiento y nuestra humildad. Para que esto sea verdadero, debería decir, si me someto y me humillo ante Dios, ¿puedo ser un cristiano victorioso? Allí sí sería verdadero. Hay ministerios basados más en la fuerza de voluntad de un hombre que en el poder de Dios, lamentablemente sí, y debemos tener mucho cuidado.
Finalmente, para crecer espiritualmente, te voy a animar a que memorices 2 Corintios 12:9. Y no hay mejor forma de descubrir la mentira, el engaño de Satanás, que conociendo la palabra de Dios. Por eso memoriza este versículo y también lee. Te animo a que leas Éxodos capítulo 1 al 7, un capítulo por día. Y ora al Señor para someter tu voluntad entera a los pies de Cristo, renunciar a todo orgullo o pensamiento de autosuficiencia y decirle simplemente al Señor: Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas en mí y te glorifiques a través de mí. Gracias por escuchar esta lección. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. Dale like si te ha gustado esta lección. Y no olvides visitar las redes sociales de Creciendo, la página de Facebook, el blog de nuestro canal. Y mira también estas listas de reproducciones que van a ser de mucha bendición para tu vida espiritual. Será hasta la próxima vez. Hasta luego.